9 de la mañana, 9 minutos. Se los adelantábamos hace un rato. ¿Es posible que Uruguay reinstale la producción de vacunas para el uso humano? ¿Qué pasa con la tercera dosis que a partir de hoy nos van a estar indicando fecha y hora para la inoculación? De todo esto vamos a intentar conversar con Alejandro Chavalgoiti, director del Departamento de Desarrollo Biotecnológico del Instituto de Higiene de Facultad de Medicina de la Universidad de la República y también integrante de la Comisión Nacional Asesora de Vacunas del Ministerio de Salud Pública. Bienvenido. Hola, buenos días. Muchas gracias. Bueno, el objetivo de la charla va a ser el tema de instalar una producción de vacunas en Uruguay. Pero quiero aprovechar que estamos con la coyuntura de la información de la tercera dosis y remarcar o preguntarle por qué es importante que accedamos, quienes tuvimos Sinovac, a una tercera dosis de Pfizer, cuando la OMS recomendó aplazarla, no por causas sanitarias, ¿no?, sino por un tema de distribución de vacunas. Pero yo creo que igual a mucha gente le vino duda. A ver, yo creo que hay que empezar un poquito más atrás y focalizar las cosas. Lo primero es, ¿ustedes se acuerdan cuando por allá por en abril, en un momento terrible para el país, de circulación viral muy fuerte, se hablaba de, bueno, llegaremos a tiempo con la vacuna, hay una carrera entre el virus y la vacuna? A mí en ese momento me entrevistaron y yo dije, si lo pensamos en términos de una carrera, esta carrera ya tiene un final claro, tiene un vencedor claro, las vacunas van a ganar, no hay ninguna duda que las vacunas van a ganar. O sea, si hay carrera, el final ya está decidido. El problema es que el impacto comunitario de las vacunas va a depender en aparecer dependiendo de la situación de la que partamos. Y en aquel momento y en un país con una altísima circulación viral, lo que yo decía, bueno, abril no va a alcanzar. Abril no va a ser suficiente, vamos a tener que blindar mayo, vamos a tener que blindar quién sabe cuánto más. O sea, ¿por qué? Porque el impacto individual de las vacunas es inmediato, depende solo del tipo de vacuna y del individuo que la recibe, las características del individuo. Pero el impacto comunitario depende de la situación de la que partimos. Entonces, en la situación en la que estábamos iba a demorar más. Lo que es claro hoy por hoy que ya estamos viendo es el impacto de la vacuna. Lo segundo que quiero decir es, en aquella época también hablábamos, porque conviene mirar, porque pasan tan rápido las cosas que a veces perdemos la perspectiva. En aquella época hablábamos, bueno, hay vacunas de primera y vacunas de segunda, ¿por qué nos toca Sinovac y no nos toca Pfizer? Y yo creo que lo que quedó claro es que las vacunas funcionan, que aquello que decíamos, ¿qué vacuna elijo? Y bueno, la que me toque, la mejor vacuna es la que me toque, quedó demostrado que las vacunas funcionan y funcionan bien. Y en realidad Sinovac terminó funcionando mucho mejor de lo que esperábamos por los ensayos clínicos. Entonces, en ese contexto yo digo, el escudo principal que tiene... ¿Se escucha? Es la bufanda, capaz que a ver, me saco la bufanda. Muchas gracias. El escudo principal que tiene Uruguay contra las vacunas es un porcentaje de la población muy alto vacunado. Y yo digo, ese es el foco que tiene que ser el central. Hoy por hoy tenemos un 65% de las personas vacunadas y necesitamos, por las variantes, por la situación que se está dando, entender que tenemos que aumentar sobre todo ese porcentaje. Pasar al 80, al 90% si es posible. Uruguay tiene tasas de vacunación muy altas para otras vacunas del 94, 95%, y es importante que lleguemos a lo más posible. O sea, en esto realmente cuanto más mejor. Hay que pasar el 80, llegar al 90% de la población vacunada. ¿Por qué? Porque ese es nuestro escudo principal contra la evolución de la pandemia. En ese contexto, la tercera dosis es una ventana de oportunidad que tenemos. Uruguay tenía vacunas suficientes como para poder pensarlo, y en ese contexto, cuando además tenemos información de que los títulos de anticuerpos, que es una de las formas de inmunidad que produce la vacuna, no la única, pero es una que se puede medir, es la que es más fácil de medir en el laboratorio, vemos que los anticuerpos contra Sinovac bajan al partir de los 6 meses y en particular bajan en contexto de circulación de Delta, o sea, neutralizan menos Delta. Entonces, en ese contexto, sumado la situación que teníamos a la disponibilidad de vacunas, entendimos que era una ventana de oportunidad y que realmente nos da una ventaja adicional en este contexto. Último mensaje sobre esto es, lo que sí es claro es que esto no terminó. O sea, esto no terminó. Tenemos mucho más libertades ahora, empezamos a movernos mucho mejor, disfrutémoslo, aprovechémoslo, pero tratemos de mantener esos niveles de cuidados que hemos venido aprendiendo durante estos 2 años, porque las pandemias siguen evolucionando. ¿Qué riesgo significa entonces apertura de fronteras, fiestas, los anuncios de ayer, no? Y todo significa riesgo, pero hay que tomarlos. O sea, yo creo que los anuncios de ayer son los que corresponden en este contexto. Ahora,
¿Son definitivos? Y bueno, no sabemos si van a ser. Ojalá que sí. Pero yo creo que corresponde ir evaluando, ir soltando amarras en la medida que podemos, pero teniendo claro de que la pandemia sigue. O sea, ¿qué podemos mirar como referencia? Los países de Europa, que abrieron fronteras y después tuvieron que dar un poco de marcha atrás, después vuelven a abrir, después... O sea, realmente esto es una cuestión dinámica que tendremos que ir evolucionando. ¿Y nos vamos a tener que vacunar todos los años, como con la gripe? No lo sé, pero es probable. O sea, depende de cómo evolucione el virus. Hay patógenos que tienen una estabilidad genómica mucho más alta y la inmunidad dura mucho más. Entonces, realmente con un protocolo inicial de vacunación, que pueden ser 2 o 3 dosis, alcanza. Hay otros que porque la inmunidad no es tan fuerte por el tipo de patógeno que es, o porque van variando constantemente, como es el caso de influenza, hay que vacunar año a año, pero todavía no lo sabemos. Con Coronavac sabemos que a partir de los 6 meses hay un descenso en el tema anticuerpos. Con Pfizer, ¿eso también sucede a partir de los 6 meses? Es decir, quienes ahora, por ejemplo, nos agendamos para darnos esa tercera dosis, ¿debemos pensar que en 6 meses tendremos otra dosis de la que me toque? A ver, ¿para qué voy a sacar las cartas para adivinarte la suerte? Imposible. Y decirte, tenés unas piedras, tiramos... No sabemos. No sabemos. O sea, estamos aprendiendo... Yo digo, lo que es tremendo, terrible y maravilloso de toda esta historia es que estamos aprendiendo del virus en tiempo real. Eso es terrible. Es maravilloso también porque quiere decir que la ciencia ha evolucionado como para que podamos ir siguiendo esto en tiempo real y tomando las medidas adecuadas en cada caso. Va a haber que hacer, estas vacunas va a haber que repetirlas, va a haber que hacer nuevas vacunas contra las variantes. No lo sabemos, se está evolucionando en este tema. O sea, la pandemia está acá. O sea que aquello que en algún momento se manejó de que, digo a nivel internacional, había estudios que avalaban de que algo así como que en la médula quedaba en la memoria y que las vacunas de repente no era necesario dar otras dosis, sino que tal vez ya quedáramos inmunizados, eso se ha ido demostrando que no es así. No es, o sea, eso es así desde el punto de vista teórico. Desde el punto de vista de cómo funciona el sistema inmune, es así. Lo que hacen las vacunas, y por eso muchas veces es necesaria primera y segunda dosis, es generar una respuesta inmediata de respuesta a la vacuna, pero además generan que determinadas células de nuestro organismo, ¿sí?, recuerden que vimos ese patógeno, ese es el principio de cómo funcionan las vacunas, y se preparen, estén preparadas, armadas para responder mucho más rápidamente. Entonces, por eso es que la vacuna simula una primera enfermedad. Es parte del patógeno, es el patógeno inactivado, porque eso permite que nuestro sistema inmune recuerde que vio eso y cuando vuelve a ver ese patógeno, ahora el real, responde mucho más rápido. Ahora, esas células en general, desde el punto de vista científico, son de larguísima duración, pueden durar la vida entera. El problema es que depende de cuántas de esas generamos en las primeras vacunaciones, cuánto necesitamos. Y además depende del tipo de patógeno, de bicho. Hay bichos que producen cosas que son las que nos matan. Piensen, por ejemplo, el tétanos. En el caso del tétanos, lo que mata es la toxina que genera el tétanos, que es una molécula que actúa en concentraciones pequeñísimas. Apenas tenemos una pequeña cantidad, ya somos boleta. Entonces, ¿qué pasa? Para poder protegernos contra ella necesitamos tener una cantidad de anticuerpos ya circulando muy alta. Otros patógenos que no tienen toxinas, sino que tienen que replicarse adentro del cuerpo para poder dañar, en ese caso tenemos más tiempo. Entonces, en ese caso, no importa tanto la cantidad de anticuerpos circulantes como la cantidad de células de memorias que tenemos. ¿Por qué? Porque apenas lo vemos, empezamos a producir. Como no nos mata enseguida, da el tiempo, esos días que necesitan nuestras células para que empiecen a reconocerlo y a producir. Por eso depende mucho del patógeno. Este se parece más al segundo caso. O sea que no importa tanto la cantidad de anticuerpos que tenemos circulantes como la cantidad de células de memoria que tenemos. Pero estamos aprendiendo, o sea, eso que les estoy diciendo es todo muy cuadrado de cómo funciona en teoría. Vamos aprendiendo a medida que pasa. Bueno, hablemos de la creación del Instituto Nacional de Vacunas. El rector de la universidad en el Parlamento, en el marco de rendición de cuentas, lanzó allí la propuesta y la necesidad de financiación de este proyecto en que ya se viene trabajando. ¿Qué características tendría? A ver, de vuelta, la pandemia creo que nos dejó varias enseñanzas. La primera es que las vacunas funcionan. La segunda es que las variantes generan problemas permanentes. La tercera y la cuarta, que son muy importantes, la tercera es que las tecnologías nuevas
pueden marcar la diferencia. Yo digo, hubo tecnologías nuevas en el uso masivo, no nuevas en los laboratorios, las conocíamos desde hace décadas, que dieron la posibilidad de hacer algo que hasta ahora era impensado, que es desarrollar, producir, evaluar clínicamente y poner en funcionamiento vacunas en menos de un año. Impensable hasta hace unos años atrás. Las tecnologías nuevas, no solo cuando uno piensa en las tecnologías nuevas, piensa en las tecnologías de ARN mensajero, que es una de las cosas que pasó, eso que llamamos tecnologías disruptivas, que cambian la forma en que pensamos, en que producimos, en que reaccionamos, en que nos proveemos. Pero también las tecnologías de producción de vacunas modificaron mucho. La forma en que hoy existen tecnologías que nos permiten en un mismo recinto estar produciendo distintas vacunas de un día para el otro. Antes eso era imposible, había que limpiar, validar, hacer todo de vuelta y demorabas meses. Hoy esas tecnologías son muy rápidas. Entonces, hay tecnologías que permiten desarrollar estas vacunas de forma muy rápida. Y cuarta cosa, las vacunas demostraron ser un gran negocio económico. El mercado mundial de vacunas COVID en este momento está evaluado en 150 billones de dólares, solo de vacunas COVID. Entonces, en ese contexto, nosotros entendemos que hay una necesidad estratégica del país de pararse frente a esto. De pararse como apropiándose de esas tecnologías, poniendo en funcionamiento esas tecnologías en nuestro país. Segundo, pensando esta oportunidad como un motor de desarrollo económico. Entonces, yo lo que quiero decir en esto es una propuesta que presenta la universidad, pero no es una propuesta universitaria. ¿Qué quiero decir? Nosotros no queremos hacer un instituto universitario. Le estamos proponiendo al país hacer un instituto nacional de vacunas, donde participen todos los actores que tienen que participar. Es una oferta de la universidad. Nosotros nos comprometemos a trabajar, a poner todo nuestro esfuerzo para que este instituto salga, pero no queremos que sea universitario, porque no tiene sentido como instituto universitario. Es un instituto nacional, porque si decimos que es una oportunidad estratégica, el poder político tiene que tener mucho que ver en toda esta historia. Si decimos que es una oportunidad de desarrollo económico, las fuerzas laborales tienen que tener. La biotecnología, yo soy profesor de biotecnología y siempre digo lo mismo, la biotecnología es una industria manufacturera, es una industria que tiene que producir frasquitos que están llenos de cosas. ¿Y qué quiere decir? Que es una industria que genera fuentes de trabajo. Entonces, desde el punto de vista de salud, la dimensión ética del tema, desde el punto de vista de proyección de futuro del país, la dimensión estratégica, y desde el punto de vista del desarrollo económico, nosotros entendemos como universidad que hay una oportunidad muy grande para el país, para, en este momento que hicieron eclosión esas tecnologías, poder apropiarnos de ellas y podernos presentar hacia el futuro. ¿Cuál es la idea? ¿Que vamos a producir todas las vacunas? Ni por asomo. Vamos a tener producciones estratégicas, planificamos y planteamos hacer una planta piloto. Una planta piloto es una planta que produce los lotes iniciales de vacunas necesarios para poder hacer los ensayos clínicos. Ahora, en la escala uruguaya, una planta piloto alcanza para el país. Claro. Entonces, y si además queremos, dicen, bueno, pero ¿por qué no hacemos acuerdos con empresas extranjeras que vengan a instalarse? Por supuesto, esa es la idea, pero nadie se instala a la nada. Yo pongo siempre el mismo ejemplo. Cuando vino UPM acá, uno de los problemas centrales es que no había soldadores suficientes, porque no teníamos preparado a la fuerza de trabajo para la... Había gente que sabía soldar muy bien, pero no con las nuevas tecnologías. Entonces, necesitamos tener operarios con capacidad de aplicar esas nuevas tecnologías, necesitamos tener instalaciones, necesitamos tener el ambiente de negocios adecuado para que las empresas puedan venir a hacer esos acuerdos. ¿Y cuál es el primer paso entonces para ir generando eso? Porque, a ver, capacidad hay de los científicos uruguayos, capaz que no en la medida que va a requerir la dimensión de esto que tú mencionás, y después los diferentes niveles, ¿no?, de trabajo. Uruguay ha demostrado, creo que no necesito decir nada, una capacidad científica muy importante. Pero dos cosas, nuestra comunidad científica es muy pequeña, definitivamente pequeña. Segundo, hay áreas de la ciencia que tienen que ver con la producción y el desarrollo tecnológico que tampoco las tenemos. Hay cosas que sí sabemos hacer y hay cosas que hay que irlas aprendiendo. No tenemos instalaciones adecuadas para poder hacer esto. Entonces, lo que planteamos es que en el primer año, de hecho, si ustedes vieron el presupuesto, lo que se pide para el primer año es casi una cifra ridícula. Por eso, $100.000. me llamó la atención lo bajo del presupuesto. Y porque lo que queremos en el primer año, ¿sí? Nosotros planteamos esta idea y la tenemos dimensionada. Hay que llevarla a tierra, hay que pensar, bueno,
cómo se hacen esas instalaciones, dónde se consiguen esas certificaciones, cómo vamos a autosustentar eso, cuál es el plan de negocios que pensamos para un instituto de este estilo que permita la sustentación a largo aliento, porque eso hay que pensarlo. Y en ese sentido, por ejemplo, hay muchos ejemplos en el mundo que pasaron ahora. O sea, esto que nosotros se nos está ocurriendo no se nos ocurrió de la nada, está pasando en muchos países que entendieron que haber desmantelado sus capacidades nacionales de producir vacunas los puso en situación de desventaja. Países en vías de desarrollo, pero países desarrollados. Canadá es uno de ellos. Ahora, esto mismo está pasando en Chile, esto mismo en Sudáfrica montó un enorme instituto de producción de vacunas. El Imperial College en Londres armó un instituto para la producción futura de vacunas estratégicas. O sea, es lo que está sucediendo. Entonces, la idea de lo que pedimos en este primer año es el dinero para poder funcionar, para poder armar ese paquete bien armado. Entonces, ¿qué haremos? Visitaremos lugares, haremos acuerdos con esos institutos, empezaremos a establecer acuerdos con las compañías, veremos posibilidades de transferencia tecnológica. Y eso es lo que se va a hacer en el primer año, generar un proyecto que quede completamente armado y que sea autosustentable. En esta primera etapa, ¿qué lugares físicos están pensando? Estoy pensando en el polo de Canelones, ¿no? Que el intendente había ofrecido para funcionar, capaz que puede funcionar en un sector del Instituto Pasteur, en el Clemente Estable. Honestamente, eso por ahora no está decidido y lo iremos viendo en el momento. En algún momento nosotros en el Instituto de Higiene, nuestro departamento está en el Instituto de Higiene, habíamos pensado armar un área directamente de producción porque habíamos conseguido fondos en asociación con empresas. Nuestro departamento hace muchos acuerdos con la industria, es una línea clara, hacemos desarrollos de vacunas en el área veterinaria, que es lo que se puede hacer en Uruguay. Entonces se había pensado una planta, incluso con inversión extranjera que estaba dispuesta a financiarla. Hoy por hoy eso está todo en discusión. El BID dijo que les interesan, el BID me contactó directamente para decir que ellos están interesados en apoyar una propuesta de este estilo, que es una cuestión de que el país lo decida. Si el país lo decide, los fondos estarían. Entonces, yo creo que el lugar físico veremos la mejor oportunidad. ¿Un proceso de cuánto tiempo para que funcione ya con su... El proyecto tiene un organigrama y un esquema de tiempo bien totalmente desarrollado. Decimos, en 2025 lo abriríamos. Bien. Ahora, Chavalcoiti, hay que cerrar, pero para entender realidades completamente distintas, que obviamente usted las tiene absolutamente claras. ¿Por qué en Argentina, que teóricamente iba a ser la Sputnik y iba a tener su producción y estaba esperando la evaluación y el no sé qué? O sea, al final de cuentas, hace no sé cuánto que vienen hablando de la Sputnik Argentina y no pudieron realizarlo. Es decir, ¿qué dificultades hay que llevan a que Argentina, que supuestamente esto lo tenía montado como para poder hacerlo, ni siquiera lo pudo hacer con la vacuna del coronavirus? Bien. Yo creo que en el caso... A ver, yo estoy hablando de atrevido porque hay situaciones particulares que no conozco, o sea que habría que conocerlas de adentro. Puedo suponer. Los problemas en este caso pueden ser científicos, tecnológicos, de negocios, políticos. Me parece que tienen mucho más que ver con los últimos dos. O sea, claro. Argentina tiene las capacidades instaladas. Argentina había propuesto, incluso antes que que Sputnik, ¿se acuerdan que iba a producir? Moderna, ¿no era? AstraZeneca. De hecho, habían hecho un acuerdo que iban a hacer una parte de la producción en Argentina y otra parte en México. Sí. Yo conozco al director científico de la empresa que iban a ofrecer para eso, y era una empresa que producía anticuerpos monoclonales de uso en salud humana, y la reconvertían, gracias a las nuevas tecnologías, en una empresa productora de vacunas. Porque eso estaba desde el punto de vista científico-tecnológico súper preparado. ¿Por qué no se llegó a hacer? Digo, creo que tiene más que ver con aspectos de negocios y aspectos políticos. Yo digo, esto tiene una dimensión de salud y una dimensión económica. Y para poder hacerlo bien tenemos que trabajar en las dos áreas. Por eso necesitamos a toda la comunidad nacional. Hay que pensar ciencia, pero hay que pensar normativas, nuevas regulaciones, instalar en el país la capacidad de producir biológicos para uso humano. Uruguay no la tiene. Política de Estado. Política de Estado, porque además, si decimos 2025 ya va a haber otro gobierno. O sea, realmente estas cosas... Yo vengo defendiendo esto desde que volví al país en fines de los 90, 1998. Y lo que digo es, muchas veces se habla, pero esto solo tiene sentido si el país está convencido. Si no, ni nos metamos. Ahora, si el país lo quiere y las fuerzas sociales en su conjunto lo quieren,
es una oportunidad muy importante. Bueno, vamos a seguir de cerca este tema entonces. Muchas gracias. Muchas gracias. No, por favor. Muy amable. Cerramos por aquí entonces la entrevista con Alejandro Chavalgoiti, director del Departamento de Desarrollo Biotecnológico del Instituto de Higiene, Facultad de Medicina de UDELAR y también integrante de la Comisión Nacional Asesora de Vacunación del Ministerio de Salud Pública.